Unos minutos, chicos, y ahorita empezamos, por favor. Muy bien, muchachos, pues vamos a empezar. Les voy a pasar lista, por favor, me van contestando. Alexis, Javier, Presente, maestro. Emanuel, Presente, maestro. Aline, Presente. Yamili, Presente. Emily, Presente. Jared, Presente, maestro. Buenos días. buenos días, Xochitl, Presente. José Gabriel, Luisa Fernanda, Presente. Buenos días. buenos días, Valeria, Alondra, Presente. Luisa Verónica, Presente. Cristina, Presente. Buenos días, maestro. buenos días, Karina, Presente. Buen día. buen día, Yari, Presente, profe. ok, Adriana, Presente. Gerardo, Moisés, Emilio, Jorge Presente, Alejandro, buenos días. buenos días, Jorge Alejandro, Luis Manuel, Buenos días, profe. Presente. buenos días, Angelín, Presente, maestro. Ángel Gabriel, Presente, maestro. Regina, Alejandra, Presente. Ashley, Presente. ¿Me escuchó, maestro? Dianela, ¿quién? A Regina. ¿Quién me dijo que sí ya la escuché? Ashley. Sí, fue Regina. Ah, ok, no, no lo había escuchado. Gracias. Frida, Presente. Dianela, Presente. Juan Alexander, Presente. Heisler, Presente. Dana, Presente, maestro. Charlene, Presente. Keila. Presente, buen día. Buenos días, Luz María Presente. y Joseli.
Presente. Muy bien, excelente muchachos. Son ustedes bastantes, aquí ya me acordé. Bueno, ¿alguien hizo falta que haya llegado mientras pasaba lista? Valeria. A Valeria sí te puse asistencia. ¿Alguien más? A Jorge. Jorge, ¿qué apellido tienes? Javier, ¿no? Pacheco. Valeria, ¿tú qué apellido eres? Vamos De por- los Santos Velasco. Ah, ok, muy bien. ¿Alguien más? Nadie más, nadie más. José Gabriel. Ok. Es Cruz. Ok, muy bien. Ya está. Bueno, muchachos, pues ya empezamos nuestro segundo corte. ¿Ok? Para el segundo corte, normalmente nosotros debemos empezar ya a ver lo que son los reinos biológicos, las plantas, los animales. Pero pues voy a empezar con el tema de genética. No me voy a detener con las enfermedades cromosómicas ni nada de eso, solamente vamos a ver el tema de la genética para darle una continuidad a la parte que estuvimos viendo de la mitosis, la meiosis. Ya vimos, este punto ya vimos características de los seres vivos, ya sabemos de qué están formados, qué es de la célula, ya sabemos cómo es que esta célula nos forma a nosotros a través del proceso de división celular, ¿verdad? Y todo ese conjunto de células performan nuestros órganos, nuestros tejidos y pues nos conforman a todos los seres vivos. Ya vemos que cuando una célula se divide, pues divide también el material genético, que es su programación, su información, y pues lo que le permite que realice todas sus funciones, que sea una unidad estructural, etcétera, ¿no? Entonces, en el tema que vamos a ver hoy, pues vamos a entender un poquito más acerca de la importancia de ese material genético, ¿ok? Ya sabemos por qué la célula se divide, para qué le sirve, ¿ok? Pero ese material genético que es su programación, ¿qué es lo que contiene? ¿De qué está hecho? ¿Por qué es tan importante? Entonces vamos a aprender cosas como, por ejemplo, la herencia de los caracteres en los organismos, por qué entre especies nos parecemos tanto, por qué nosotros heredamos ciertas características de nuestros padres, por qué nos parecemos a ellos. Entonces todo ese tipo de temas es lo que vamos a aprender ahora y pues lo vamos a incluir dentro de nuestro segundo corte, ¿ok? Normalmente ese tema era del primer corte, pero pues bueno, yo llevo un poco más lento mis temas con ustedes, pues porque siento que los primeros son siempre un poco complicados, sobre todo este de genética, pero pues no es difícil de entender. Entonces nada más déjenme les comparto las diapositivas. Ok, creo que ya deben estar mirando la presentación. Se llama genética mendeliana, ¿ok? Es un tema clásico que se ve en biología. Se le llama genética mendeliana porque está basado en las leyes de Mendel. Mendel se considera el padre de la genética en biología. Es un personaje muy importante porque gracias a él se sentaron las bases de lo que es la herencia. ¿A qué me refiero con bases de la herencia? Pues a que gracias a él nosotros sabemos cómo se transmiten los caracteres de los organismos de una generación a otra. O sea, por ejemplo, no sé, características físicas, características internas, enfermedades también, ¿ok? Entonces fue gracias a él no era biólogo, se consideraba un naturalista, pero estudió muy bien la parte de la genética exclusivamente en plantas. Y pues todos esos conocimientos se extrapolaron ya a, pues en general, a todos los reinos
y se adoptó pues como parte de una rama de la biología que es la genética, ¿ok? ¿Qué cosas vamos a aprender? Pues vamos a aprender los principios básicos de esa herencia, cómo se relacionan el genotipo y el fenotipo, qué es un genotipo, qué es un fenotipo. Vamos a observar cómo se expresan algunos genes en las personas o en los organismos en general. Demostrar cómo ocurre el sorteo de alelos. Vamos a ver qué es un alelo y ver cómo es que estos se distribuyen en los organismos para que puedan configurar para ciertas características y entender cómo la genética pues determina las diferencias fenotípicas que hay en los organismos, es decir, las diferencias físicas. También vamos a aprender palabras como eso, alelo, fenotipo, genotipo, ¿ok? Para que ustedes se vayan relacionando con esa terminología, ¿ok? Ali, ¿estás ahí? Sí, maestro. ¿Será que puedas leer esta diapositiva? No sé si la logras ver, por si no ha cambiado la transición. Sí, introducción. Genética es la ciencia que estudia cómo transmite las características de la generación a generación. Gregor Mendel formuló la base de la genética moderna en 1865. Exacto, es este señor que ustedes están viendo aquí. Seguramente pueden encontrar otra mejor fotografía en internet. Es una persona de hace más de un siglo, ¿ok? Es una persona así súper antigua en el tiempo. Eh, Él, ¿cómo estudió las bases de la genética que conocemos hoy? Les digo, utilizaba plantas y se encargaba de, bueno, vivía en un monasterio, él era un monje, un cura, no sé cómo llamarlo exactamente, pero según yo era un monje y vivía con otros monjes, pues que practicaban la religión, ¿no? Entonces ellos, muchos de ellos pues se dedicaban mucho a la lectura, a aprender, pues tenían mucho tiempo libre para eso. Entonces él se consideraba naturalista porque se especializaba en estudiar precisamente pues todo lo que tuviera que ver con plantas, animales, ¿ok? Reproducción y pues aprendió cómo se reproducen las plantas, ¿no? A través de la polinización, la creación de frutos, de flores, etcétera, ¿no? Y tenían un pequeño cultivo ahí con chícharos, plantas de chícharo, y vio que se daba un fenómeno que era una polinización cruzada, o sea que él podía poner polen de una planta de chícharos en otra planta de chícharos que estuviera un poquito más alejada y se podían reproducir. La planta de chícharos fecundaba con ese polen. Cuando daba sus primeros chícharos resultados de esa fecundación, pues veía que las plantas que surgían de esa unión pues conservaban ciertas características en común, ¿ok? De los dos padres, de los dos progenitores, ¿no? Entonces fue así como él empezó a sentar las bases y a descubrir de que, bueno, ok, se reproducen dos organismos que son diferentes, ¿ok? No me refiero a diferencia de especies, sino diferentes físicamente, pero que son de la misma especie y que estos pueden transmitir sus características a la siguiente generación, ¿ok? Entonces, poco a poco, él se fue dando cuenta de cómo es que ocurre la reproducción y cómo es que estos caracteres se transmiten de los padres a los hijos y así sucesivamente, ¿no? Entonces, él sentó las bases de las famosas leyes mendelianas o leyes de la genética moderna, que lo que hacen es que son más o menos como los principios de la teoría celular, ¿ok? Nosotros habíamos visto que los principios de la teoría celular, pues lo que nos demostraban es que la célula es lo primordial en los seres vivos, ¿ok? Es de lo que estamos formados, ya sabemos que esas células se crearon de alguna manera, ya sea que vengan de células preexistentes o que se hayan creado por evolución, que contienen el material genético, ¿ok? Pues lo mismo en genética, existen ciertos principios que es importante recordarlos, pues para darle como que una base a todo lo que se tiene que aprender con respecto a los caracteres que heredamos, ¿ok? Entonces, por ejemplo, aquí dice, uno de los principios de la herencia mendeliana dice, que los rasgos heredados se encuentran en los genes y estos en los cromosomas. ¿Ok? ¿Alguien se acuerda de cómo estaba formado un cromosoma? ¿Qué es lo que tiene un cromosoma? Si quiera participar, por favor. Nada más déjenme les veo porque no veo
Alguien ahí que quiera levantar la mano. De todas maneras está en la imagen, ¿eh? Lo pueden mirar. Vean ustedes. ¿Dónde encontramos a los cromosomas? A ver, dime. ¿Dónde? Ajá. ¿Dónde encontramos un cromosoma? Para empezar. A ver. En el... Dile, Angie. Ok. A ver, vamos a- Ok. A ver, Angelina. Ahí bajo sus manos, en el interior de la célula. Exactamente. Específicamente en qué parte lo encontramos, así como lo vemos en la imagen. En el núcleo. En el núcleo, exactamente. Y vemos que nosotros ya habíamos visto cuando vimos las partes de la célula, que el núcleo es importante más que nada por eso, porque tiene esa información genética, que nosotros ya sabemos que no siempre está en forma de cromosoma. Normalmente tiene esta forma, ¿no? Les recuerdo, el ADN es una doble cadena formada por aminoácidos. Los aminoácidos son moléculas que son precursoras de proteínas, es decir, que cuando se juntan varios aminoácidos forman una proteína. Eso se le llama que son precursoras de, ¿ok? Entonces, estos aminoácidos se juntan, forman esta cadena de proteínas que es el ADN, que tiene una combinación ahí de aminoácidos y cada determinada combinación de aminoácidos configuran para una característica. Imagínense, toda esta cadena es larguísima, tiene muchísimos nucleótidos, muchísimos aminoácidos, y hagan de cuenta que cada tres de estas rayitas configuran para una característica, el color del pelo, el color de los ojos, alguna enfermedad, alguna característica física, todo eso. Y todo eso está codificado dentro de esta cadenita, ¿ok? Que ya sabemos que cuando se condensa adquiere la forma de cromosoma y eso hace que se divida junto con la célula. Para la célula es muy importante conservar esta información y que se transmita de célula a célula, ¿ok? Entonces, lo primero que debemos saber como un principio de la herencia mendeliana es lo que ustedes están leyendo, que todos los rasgos y las características que nosotros tenemos, tanto físicas como internas, se encuentran en ese ADN, ¿ok? No sé, la forma que tenemos, el color de la piel, de los ojos, el cabello, ¿ok? Todas esas características pueden ser enfermedades, igual que se transmiten mediante la herencia, padecimientos. Todo eso está en nuestra información genética y lo heredamos a través de nuestros padres, ¿ok? Ese es el primer principio de la herencia mendeliana. Tomando en cuenta eso, pues ya empiezan los principios básicos de la herencia. Si ya sabemos que la información está contenida en los genes, pues en base a eso tenemos esto. Luisa Fernanda, ¿me escuchas? Sí, maestro. ¿Puedes leer, por favor? Sí. Principios de la herencia. La información se determina, los rasgos heredados se encuentran en unidades discretas del ADN llamadas genes, que se encuentran en los cromosomas. Los cromosomas se encuentran en paredes, por lo tanto los genes también. En pares, ¿ok? No paredes. Por lo tanto, los genes Pares. también. Perdón. No hay problema. Exacto, muchachos. Entonces, recordando un poquito esto, ya sabemos que los caracteres que nosotros heredamos y podemos heredar se encuentran en nuestro ADN, ¿ok? Entonces, un punto importante es que todas esas partes del ADN que codifican para una característica se llaman genes. Esos son conceptos importantes que les recomiendo que empiecen a anotar, porque ya saben que de ahí me voy a agarrar para preguntar, ¿ok? Vamos a manejar el mismo proceso que manejamos en el corte pasado. Entonces, hay conceptos y cosas importantes. Entonces, ahí están los primeros, genes y cromosomas. Nosotros ya sabemos qué es un cromosoma. Ya sabemos que está formado de ADN, que está condensado, ¿ok? Cada una de las partes que forman el ADN, estas rayitas, estos aminoácidos, configuran para una característica. Y esa característica, pues, es un gen, ¿ok? Cada parte del ADN que codifica para una característica es un gen. Aquí lo dicen, ¿no? La información que determina los rasgos que se heredan
está en unidades llamadas genes que se encuentran en los cromosomas. O sea, un gen es una parte del cromosoma, ¿ok? Que su función va a ser determinar alguna característica física o interna de cualquier organismo, ¿ok? Dice que los cromosomas se encuentran en pares, específicamente en el momento de la división, tal como lo habíamos visto, perdón. Por lo tanto, los genes también se encuentran en parejas, ¿ok? Sobre todo al momento de la división. Ahorita lo vamos a ver. Por ejemplo, si pensamos en una característica como el color del cabello, por ejemplo, ¿ok? Vamos a suponer que es característica de un cabello oscuro, ¿ok? Esa característica, el gen, dentro del ADN de la persona, ese gen para el color del cabello, pues está doble, ¿ok? Y los genes nunca están solos, siempre están en pares dentro de la cadena de ADN. ¿Ok? Ahora sí, muy importantes estos conceptos. Anótenlos muy bien, tómenles captura, pregunten si es necesario. Dice ahí, nosotros ya sabemos que un gen es una parte del ADN, no se les vaya a olvidar, que codifica para una característica. ¿Ok? Ahora dice, las formas alternas de un gen se les llaman alelos. Estos están en pares en los cromosomas y provienen uno de la madre y otro del padre. Ahí es cuando se empieza a complicar la información, ¿ok? Entonces vamos a recapitular. Nosotros tenemos nuestra cadena de ADN, tenemos que cualquier parte del ADN puede codificar para una característica, ¿ok? Y eso se le llama gen. Ya sabemos que los genes pueden ser dobles, ¿ok? Y los genes, pues pueden tener diferentes formas, ¿ok? La forma que puede tener un gen se le llama alelo, ¿ok? Y esos alelos, pues, como ya vimos, son dobles, porque un gen es doble, y uno viene de la madre y otro viene del padre. Por ejemplo, si vamos con esa misma característica del color del cabello, ese gen tiene un alelo que es la forma, ¿no? De que, pues, por ejemplo, si va a ser dominante o recesivo. Esas son las formas que puede tener un gen, que se les conoce como alelos. Se los voy a escribir en el chat para que no se vayan a perder, porque sé que puede ser un poquito de información. ¿Ok? Entonces, tenemos a nuestro ADN, ¿ok? Una parte del ADN que codifica para una característica se le llama gen, ¿ok? Los genes ya sabemos que pueden ser dobles y un gen puede tener diferentes formas. A esas formas se les conoce como alelos. Y los alelos pueden ser de dos tipos. Dominantes y recesivos, ¿ok? Por eso cuando nos dicen que un alelo es la forma que puede tener un gen, es porque esas formas pueden ser de dos tipos. Que un gen sea dominante o que un gen sea recesivo. ¿A qué les suena que un gen puede ser dominante? ¿Quién me dice? ¿Qué se les ocurre cuando escuchan que un gen es dominante? A ver, Emanuel. Es como de que tiene más prioridad, como de que visible en nuestro cuerpo. Exactamente. Exacto. ¿Eso qué significa esto? Que, por ejemplo, si tú tienes un gen, vamos a poner cualquier característica tuya, si es dominante, por lo general, como tú acabas de decir, es un gen que se va a expresar en ti, ¿ok? Y si por el contrario fuera un gen recesivo, ¿qué crees que pasaría? ¿Será que desaparece por completo? Es como de que no desaparece, sigue en ti, pues porque es un gen. Exacto. Y a lo contrario del dominante, no se expresa en tu cuerpo. Solamente Exactamente. está. Muy bien, ni yo lo hubiese podido explicar mejor. Los alelos, como habíamos dicho, son la forma en la que un gen se puede expresar, ¿ok? Tomando en cuenta que un gen es una parte del ADN que es una característica, ¿ok? Entonces puede tener dos formas ese gen, que esas formas se les conocen como alelos y pueden ser dominantes o recesivos. Cuando un gen es dominante, como nos dijo su compañero, es porque ese gen se va a expresar en la persona. No sé, a lo mejor el color de cabello que tiene,
no sé, su altura, por ejemplo, puede ser hasta el tono de voz, cualquier cosa que sea heredable y que sea transmitible, ¿ok? Si, por ejemplo, vamos a suponer que mamá y papá, no sé, tienen ojos de color café claro, por ejemplo, ¿ok? Y de repente sale el hijo y tiene ojos de color, no sé, verdes, por ejemplo, ¿ok? Y dices, ay, ¿cómo es posible si los dos papás pues tienen ojos de color café claro, ¿verdad? ¿Qué fue lo que pasó ahí? Probablemente puede ser que en el caso del papá y la mamá, pues ellos tengan ese gen de los ojos de color verde, pero a lo mejor estaba recesivo dentro de ellos. O sea, no es que estuviera perdido, sino que simplemente era un gen que era recesivo, o sea, que una de sus formas era recesiva y que pues estaba en su ADN, en el ADN de los padres, pero pues no estaba expresado, o sea, estaba como dormido. Eso es un gen recesivo, que está ahí, pero no está expresado. Y pues cuando dos genes recesivos se juntan, pues se expresan como uno dominante, ¿ok? Por ejemplo, si el papá tenía el gen de los ojos de color verde y lo tenía recesivo y la mamá también, pues cuando las células sexuales se juntaron y juntaron estos dos genes que eran recesivos, pues ya se expresaron como uno dominante. Por eso a lo mejor el hijo, cuando sacó los ojos de color verde, pues fue por esa razón, ¿no? Porque ya esos dos recesivos hicieron el trabajo de uno dominante, ¿ok? Y pues el ser dominante es muy claro, ¿no? Cuando vemos que una característica está expresada físicamente en una persona o en un organismo, es porque ese gen es dominante, ¿ok? No sé si alguien tiene alguna duda con eso, porque se pone más complicado, ¿eh? Entonces, no tengan pena de preguntar. Vamos otra vez a la presentación. Ahí está. Y ahora nos habla de estos dos términos, homocigoto y heterocigoto, ¿ok? Dice, ya sabemos que las formas de los alelos, esas formas que son las formas de un gen, pueden ser dominantes o recesivos. Entonces dice, cuando ambos alelos son idénticos para un gen, se le conoce como homocigoto. Entonces vamos a suponer que, por ejemplo, estamos hablando del gen del color del cabello, por ejemplo, ¿ok? Si los dos genes que forman, perdón, si los dos alelos que forman ese gen, o sea, las dos formas que puede tener ese gen, son idénticas, se les conoce como homocigotos, o sea, ya sabemos que un gen está formado de dos unidades, ¿ok? Que puede ser una dominante, una recesiva, o dos dominantes y dos recesivos, ¿ok? Si ocurre que ese gen tiene o sea, está formado por dos alelos que son dominantes o dos alelos que son recesivos simultáneamente, es un gen que es homocigoto, ¿ok? Y se le llama heterocigoto cuando es uno dominante y uno recesivo, ¿ok? El nombre está muy claro, ¿ok? Homo igual, hetero diferente, ¿ok? Entonces, cuando un gen es igual en sus dos formas, o sea que ambas partes del gen son dominantes o ambas son recesivas, es un gen homocigoto, y cuando es un gen que tiene una parte dominante y una parte recesiva, se le conoce como heterocigoto, ¿ok? Entonces, recapitulando otra vez, les voy a preguntar eso en la siguiente clase, ¿ok? Un gen es una parte del ADN que codifica para una característica, ¿ok? Los genes se encuentran en parejas, ¿ok? Y esas dos partes de un gen tienen diferentes formas que se les conoce como alelos. Y esas formas que pueden adquirir esos alelos es que sea dominante o que sea recesivo, ¿ok? Si un gen, sus dos alelos o las dos partes que lo conforman, ambos son dominantes y ambas recesivas, es homocigoto. Y si una es dominante y otra es recesiva, se le conoce como un gen heterocigoto, ¿ok? ¿Cómo interpretamos esto aquí en genética y en biología? Pues lo interpretamos con letras, así de fácil, ¿ok? Entonces aquí está, por ejemplo, vamos a suponer, este es un cromosoma y este es otro, ¿no? Ya sabemos que un cromosoma pues está formado de dos partes, ¿verdad? Es dos veces la información por duplicado, por lo tanto los genes siempre están dobles. Entonces vamos a suponer que aquí estamos viendo dos cromosomas, ¿ok?
pero sin que estén unidos, ¿no? Como que están separados antes de que ocurra la división, como que solo es la información genética duplicada. Y pues obviamente los genes están duplicados también, entonces vamos a suponer que este A mayúscula, esto es un gen, ¿ok? Porque está por dos, tiene dos partes y tiene sus dos alelos. Si está representado con mayúscula, es dominante. Si está representado con minúscula, significa que es recesivo. ¿Ok? Entonces, ya sabemos que un gen es una parte del ADN, como lo estamos viendo aquí, una parte del ADN que codifica para una característica, que siempre está en pares, siempre está en dobles, y que puede tener dos formas, que sea dominante o que sea recesivo. ¿Ok? Así como lo estamos viendo. Cuando es dominante lo expresamos con letra mayúscula y cuando es recesivo lo expresamos con letra minúscula. Entonces vamos a suponer que esta letra A es un gen que codifica, no sé, la altura de la persona, ¿ok? Que sea muy alto, que sea muy bajo. La versión dominante casi siempre pues es la que se expresa, ¿ok? Entonces, por ejemplo, aquí nos hablan de que este gen es dominante, ¿ok? Por lo tanto es homocigoto, porque las dos partes que conforman ese gen, las dos son dominantes. Entonces es un gen que es homocigoto. Se le considera heterocigoto cuando una parte es dominante y la otra parte es recesiva, y se le considera recesivo cuando las dos partes son recesivas. Es homocigoto recesivo y heterocigoto. ¿Ok? Y aquí está la definición. Dice, Cristina, ¿puedes leer, por favor? Sí, maestro. Gracias. Homocigoto. Individuo que para un gen dado tiene en cada cromosoma homólogo el mismo tipo de alelo, por ejemplo, A mayúscula y A mayúscula, o A minúscula y A minúscula. Excelente. ¿Y heterocigoto? Heterocigoto. Individuo que para un gen dado tiene en cada cromosoma homólogo un alelo distinto, por ejemplo, A mayúscula y A minúscula. Exacto. Si recuerdan ese ejemplito que yo les di de los ojos de los papás y el color de los ojos, ahorita voy contigo, Emilio, permíteme tantito. Eso fue lo que pasó. Recuerden que era un padre que era de ojos café claro y la mamá de ojos de café claro. Entonces, si el hijo salió con ojos de color verde, ¿cómo creen que haya sido ese gen de color verde en los padres? ¿Que haya sido homocigoto o que haya sido heterocigoto? Chan, chan, chan. Eso es lo complicado de este tema. Pero es nada más pensar, porque es muy fácil. ¿Cómo creen que sea heterocigoto? ¿Por qué? Está bien lo que dijiste. Es heterocigoto. Es un gen heterocigoto, el gen del color verde, ¿no? Pero ¿por qué crees cómo crees que fue lo que pasó ahí? ¿Por qué se expresó en el hijo? Es que, bueno, es que yo dijo que se expresó en el hijo porque dice aquí que fue un gen dado por el cromosoma homólogo. Y pues yo entiendo que homólogo es de homo, hombre. O sea, como individuo hombre. Uh-huh. Entonces, pues, homólogo se refiere a que es tu igual, ¿ok? Más que hombre, se refiere a tu igual. Viene de homología, ¿no? Que es algo que es como una sinonimia, algo que es parecido a ti, ¿ok? Por ejemplo, cuando se habla de cromosomas homólogos, se refiere a que son cromosomas que están en parejas, pero que trabajan juntos para una característica, ¿ok? A ver, Emanuel, dime. Pienso que es como pasa con las células. Uh-huh. O sea, ¿cómo se llama? Con los cromosomas. No sé, bueno, no me acuerdo muy bien. Es como de que, como es es un heterocigoto, bueno, ¿cómo se llama? Al juntarse los dos, como predominan más los dominantes, pues al parecer como de que se unió y se creó ¿cómo se llama? Un homocigoto de, ¿cómo se llama? De los y ¿cómo se llama? De los, ¿cómo se llama? Ah, se me fue. De los dominantes. A minúscula, de los dos A minúsculas que estaban en los padres, y ¿cómo se llama? Y se formó eso, y ya se pudo reflejar en
¿cómo se llama? En el hijo. En el hijo. Exactamente. Vean ustedes cómo Emanuel, pues ya está empezando a utilizar los términos, ¿ok? Pues para describir lo que está queriéndonos dar a entender, cómo es que se transmite la herencia. ¿Qué? A ver, Yamili. Maestro, yo tengo una duda. La A mayúscula era dominante y la A minúscula, ¿qué era? Recesivo, ¿ok? Ojo, nosotros le podemos poner un gen, la letra que nosotros queramos. Tenemos de la A a la Z para escoger. Siempre escogemos las primeras letras, pues porque es más fácil, ¿no? Siempre vamos a encontrar ejemplos que está con A, con B, ya saben, pero nosotros le podemos poner la letra que quiera. Si nosotros representamos un gen con letras mayúsculas, es que es dominante. Si lo representamos con minúsculas, es que es recesivo, ¿ok? Y eso de que ser dominante dice a mi compañera Angelina, le está fallando. Ah, ok, gracias Regina. Entonces, los alelos son las formas que puede tener un gen, ¿no? Que puede ser dominante o que puede ser recesivo. Entonces, tomando en cuenta eso, déjenme les comparto nuevamente la presentación. Ya sabemos que los genes siempre vienen dobles, es decir, su información siempre viene en parejas, ¿ok? Entonces, volviendo al ejemplo este de los ojos claros que nos estaba explicando Emanuel, pues es eso, ¿no? Probablemente pudo haber pasado que el papá y la mamá tenían ese gen de los ojos del color, pues era un gen heterocigoto. ¿A qué se refiere eso? A que tenía una parte dominante y que tenía una parte recesiva. Y resultó que cuando se juntaron, pues formaron a un organismo que tuvo el gen para el color de ojos como un homocigoto recesivo. Y cuando dos partes recesivas se juntan, pues ya se expresan en el organismo como algo dominante. ¿Cuál es la desventaja de esto? Bueno, desventaja, ¿no? Pero pues realmente no lo es. Es que muy probablemente cuando este organismo que es homocigoto recesivo, pues se reproduzca, a lo mejor no va a pasar esa característica a su generación, porque como es algo recesivo, probablemente se va a opacar con el dominante, pues de su pareja, ¿ok? Si a lo mejor esta persona se reproduce con otra que el color de sus ojos tenga ahí un gen dominante, es probable que ese gen sea el que se exprese y nuevamente el de los ojos claros pues vuelva a quedar recesivo, ¿ok? Y en la siguiente generación pues vuelva a ocurrir como le pasó a él, ¿ok? Pero pues es una combinación de cómo se van dando las características en los organismos. Entonces, decimos que un gen puede ser homocigoto cuando las dos partes son iguales, ambas dominantes o ambas recesivas. Y decimos que un gen es heterocigoto cuando tiene una parte dominante y una parte recesiva, ¿ok? Que son las formas que puede adquirir un gen. ¿Alguien tiene alguna duda? Necesito saber porque se empieza como que a poner más complicado. Si alguien no entiende, muchachos, es normal. Yo espero que me pregunten porque se empieza a hacer un poquito más difícil. O sea, no difícil, pero se empieza a hacer un poco más enredoso. ¿Okay? Maestro, perdón, la A mayúscula, ¿qué era? A mayúscula es un gen dominante, es un alelo dominante, ¿ok? Recordemos que los genes pueden tener diferentes formas y esas formas se les llaman alelos, ¿ok? Puede ser que un alelo sea dominante o que sea recesivo. A mayúscula es un alelo que es dominante y una letra minúscula es un alelo que es recesivo, ¿ok? Son las dos partes que forman un gen. Necesito que eso quede muy claro para que cuando veamos la siguiente parte, pues ya ustedes no tengan duda. ¿Les estoy compartiendo la pantalla? No, ¿verdad? Ahí les voy a compartir. Ok, entonces distinguimos estos dos términos de aquí. Valeria, ¿será que puedas leer, por favor, el primer párrafo? Sí, maestro. Genotipo. Es el conjunto de genes que contiene un organismo heredado de sus progenitores. En organismos diploides, la mitad de los genes se heredan del padre y la otra mitad de la madre. Ok, ahí hay que hacer una pausa. Nosotros somos organismos diploides. ¿A qué se refiere con diploides? A que nosotros, nuestra integridad como organismos, pues está formada de dos partes. Una parte que es femenina y una parte que es masculina.
tal como lo vimos con la célula. Ese principio de la teoría celular que dice, provenimos de células preexistentes, se refieren pues al óvulo y al espermatozoide, ¿ok? Un óvulo es una célula haploide, porque solo tiene la mitad de la información que debería tener un organismo, y el espermatozoide también es una célula que es haploide, porque solo tiene la mitad. Cuando el óvulo y el espermatozoide se juntan, pues ya forman una célula que es diploide, es decir, que ya tiene el juego completo de organismos. Por lo tanto, nosotros somos organismos diploides, pero lo que nosotros heredamos a nuestra siguiente generación es una célula haploide, un esperma o un óvulo, ¿ok? Entonces, tomando en cuenta eso, dice ahí, genotipo es el conjunto de genes que contiene un organismo que heredó de sus progenitores. Entonces, cuando nosotros aquí durante el desarrollo del tema hablemos de un genotipo, nos estamos refiriendo específicamente a todo el conjunto de genes que tiene un organismo. Eso es su genotipo. Ya sea que estén expresados o que no estén expresados, todo el conjunto de genes que tienes en tu ADN es tu genotipo. Y luego nos dice ahí fenotipo. Dice el fenotipo es la manifestación externa del genotipo, es decir, es la suma de los caracteres que son observables en un individuo. En pocas palabras, dice ahí, el fenotipo es el resultado de la interacción entre el genotipo y el ambiente. En palabras mucho más sencillas, el fenotipo es una parte del genotipo que nosotros podemos observar a simple vista. Por ejemplo, ¿qué es parte de nuestro fenotipo? ¿Quién me dice? Que nosotros podemos observar fácilmente. A ver, Emily, ¿me escuchas? Sí, maestro. Si ya vimos que el genotipo es todo el conjunto de genes que tiene un organismo y nos dice ahí que el fenotipo es una parte del genotipo que se puede observar, ¿qué considerarías tú un fenotipo en una persona? A ver, Ashley. La altura. Puede ser la altura, muy bien. A ver, Valeria. Puede ser el tipo de sangre. El tipo de sangre, por ejemplo, pero por ejemplo eso, pues ya sería algo como del genotipo, ¿ok? Pero también el tipo de sangre es una característica heredable, muy bien. Pero cuando hablamos de fenotipo nos referimos a características observables, es decir, físicas observables, como la altura. A ver, Emilio. El sexo también puede ser. Exactamente, el género puede ser también igual, bueno, hablando de género biológico, ¿verdad? Puede ser igual, pues el color del cabello, de los ojos, de la piel, la altura, todo lo físico que nosotros observemos en una persona, eso es su fenotipo. Y el fenotipo, pues es solamente una parte del genotipo. El genotipo es todo nuestro conjunto de genes, ¿ok? Y fenotipo es únicamente esa parte de todo el genotipo, pero que nosotros vemos físicamente. La otra parte que no vemos, pues ya sabemos que aunque no la veamos, ahí está y es recesiva, ¿ok? Por ejemplo, hay cosas que nosotros no podemos observar, pero que son parte del genotipo, como por ejemplo el tipo de sangre, a lo mejor una enfermedad también, por ejemplo un tipo diabetes o algo así que se transmite de generación en generación. Eso es algo que está en el genotipo de la persona, ¿ok? Y no lo puede cambiar y sí lo puede transmitir a otra generación, ¿ok? En el caso del fenotipo, el fenotipo pues ya varía, puede ser que tú lo heredes a otras personas o puede ser que no, dependiendo de cómo esté su configuración, si es un fenotipo que es dominante, que es recesivo o que es heterocigoto, ¿ok? Todo eso lo vamos a ir repasando. Entonces, vamos a recapitular antes de irnos nada más todo lo que hemos visto y sí les voy a pedir que anoten muy bien esos conceptos y nos empecemos a relacionar con ellos porque vamos a hacer un ejercicio en el desarrollo del tema. Ahorita se los voy a mostrar aquí en otras diapositivas. Es esto, ¿no? Estos cuadritos se les llama cuadro de Punnett y pues nosotros podemos jugar con ese cuadrito pues con diferentes características. Por ejemplo, miren aquí son chícharos, que es lo que hizo Mendel en sus experimentos, ¿no? Aquí hay un chícharo que es de color amarillo, que está expresado como A mayúscula, un chícharo de color verde que es homocigoto recesivo para el color verde. Y pues cuando las dos plantitas se juntan,
pues de repente su hijo, que es su primera generación, pues de repente sale así, de color amarillo, pero resulta que la combinación de genes es A mayúscula, A minúscula. O sea que ese hijo, que es de color amarillo, tiene un gen de color verde que es recesivo, de tal suerte que si, por ejemplo, este hijo se junta con otro que tenga ahí el recesivo verde, pues la siguiente generación, pues a lo mejor van a salir ya de color verde. Entonces, como para que nosotros vayamos jugando con eso. Por eso nosotros es importante que sepamos términos como esto, ¿no? ¿Qué es un alelo? ¿Qué es ser homocigoto? ¿Qué es ser heterocigoto? ¿Ok? ¿Qué es un genotipo? ¿Qué es un fenotipo? ¿Ok? Entonces, nomás recapitulando, ya sabemos que los rasgos se heredan de una generación a otra, ¿ok? Y todos esos rasgos heredables se encuentran en los genes. Un gen es una parte del cromosoma, tal como lo estamos viendo, ¿ok? Y esos genes pues pueden tener diferentes formas que se les conoce como alelos. Y esos alelos, pues, o las formas que adquiere un gen es que sean dominantes o que sean recesivos, ¿ok? Si los dos alelos de un gen o las dos formas de un gen son iguales, se le dice que es un gen homocigoto. Si son diferentes, se le dice que es heterocigoto. Por lo tanto, un gen puede ser homocigoto dominante, si las dos partes son dominantes, puede ser homocigoto recesivo, si ambas son recesivas, o puede ser heterocigoto, si hay una parte dominante y una parte recesiva. Y pues no olvidar que cuando hablamos de genotipo nos referimos a todo el conjunto de genes de un organismo, sean observables o no, y solamente la parte observable de ese genotipo es el fenotipo, ¿ok? Y ahí nos dice el fenotipo es el resultado de la interacción entre el genotipo y el ambiente, ¿ok? ¿Por qué nos dice eso? Pues porque, por ejemplo, si nosotros nos vamos a... ¿Qué será? Por ejemplo, vamos a pensar en los osos, ¿no? Me gusta mucho dar ese ejemplo. Si nosotros pensamos en los osos, no es lo mismo un oso que a lo mejor vive, no sé, en las montañas de, por ejemplo, no sé, aquí en México, ¿ok? A un oso que vive en el Polo Norte, ¿ok? Tienen fenotipos diferentes y esos fenotipos son el resultado de la interacción entre sus genes con el ambiente. Por ejemplo, si nosotros le quitamos la piel a un oso que, no sé, que vive aquí en México y le quitamos la piel a un oso que vive en el Polo Norte, pues vamos a ver que tienen diferentes densidades, que tienen diferente cantidad de grasa, ¿ok? Pues porque cada uno de ellos tiene que soportar diferentes condiciones climáticas. Por lo tanto, muchas veces nuestro genotipo, o sea, nuestros genes que tenemos, son el resultado, pues, de la interacción que hemos vivido como organismos a lo largo de mucho tiempo. Por ejemplo, por eso en algunas regiones, pues vemos a gente que, por ejemplo, no sé, es más oscura de piel o más clara de piel, o que tienen ciertos rasgos físicos que tú dices, ah, bueno, esa persona muy probablemente es de tal parte del mundo, ¿ok? Porque su fenotipo, pues, ahora sí que lo delata, ¿no? Y decimos, ah, probablemente sea de tal lugar, o probablemente sea de tal lugar. ¿Por qué? Porque su genotipo es el resultado del ambiente en el que ha vivido, y en el que han vivido pues todos sus padres a lo largo de todos estos años, ¿ok? A eso se refiere que el fenotipo es el resultado del genotipo con el ambiente, ¿ok? Muy bien, lo vamos a dejar hasta aquí para que ustedes ya no pierdan más tiempo y nos veríamos entonces la siguiente clase, ¿ok? Que tengan buen día, muchachos. Repasen esos conceptos. Que les vaya muy bien. Hasta luego, maestro. Nos vemos, que les vaya muy bien. Adiós, maestro. Nos vemos. Maestra, Dime. ¿me puso asistencia? ¿Quién? ¿Regina? Sí. Ah, sí, una de tus compañeras me dijo que sí te escuché y le dije que sí te puse. Es que dije presente, pero como estaba fallando muchísimo mi internet, pues creo que fue Sí, de por hecho eso. sí te escuché, pero te escuché así muy bajito, pero ya una de tus compañeras me dijo, ay, fue Regina, porque pensé que había sido ella, pero ya me dijo que no. Ok, maestro, muchas gracias. Bueno, No, de cuídese. nada. Igualmente nos vemos.